¿Alguna vez has sentido que te arrancaron algo, pero no sabes exactamente qué? ¿Has estado despierto a las 3 de la mañana preguntándote si todo lo que diste fue en vano? ¿Te has mirado al espejo y no reconociste al tipo que te devolvía la mirada? Ella te fue infiel, pero lo que más duele no es el cuerpo que compartió con otro, sino la historia que te borró de un día para otro, la confianza, la idea de futuro, la sensación de ser elegido. Y entonces te preguntas, ¿qué hago ahora con todo este dolor? ¿Cómo se supone que siga con mis metas, mi vida, mi propósito, cuando ni siquiera puedo levantarme de la cama sin pensar en ella? Este video no es sobre venganza, ni sobre olvidar, es sobre entender, sobre reconstruirte desde el dolor, sobre usar el sufrimiento como materia prima para algo más grande. Aquí no vas a encontrar frases bonitas, vas a encontrar verdad y una historia real, cruda, tan humana como tú. Porque el estoicismo no es resignación, es acción deliberada. Es volver a levantarte, pero distinto, más consciente, más fuerte, más tú. En esta historia te hablaré de alguien. Hoy tiene un buen ingreso, uno donde lo respetan, lo admiran. Ya no lo llaman por las noches para lidiar con problemas ajenos, ni lo hacen sentir que está de más. Le dio libertad, le confiaron decisiones, se ganó un lugar y lo más importante, lo hizo solo. Vive en un departamento amplio, con ventanales grandes y una calma que antes solo soñaba. Tiene tiempo para él, para leer, entrenar, aprender, pensar. A veces cocina mientras escucha jazz, otras veces simplemente camina en silencio por su sala, con la certeza de que eso que construyó, nadie se lo regaló. Compró su camioneta, viajó solo, se compró ropa sin culpa. Aprendió a administrar, a invertir, a decir que no, a poner límites. No vive rodeado de lujos, aún, pero no le falta nada. Y por primera vez siente que su vida no es un accidente ni un fracaso. Muchos lo ven ahora y dicen, lo lograste. Y sí, lo logró. Pero no fue magia, tampoco fue inspiración, fue hambre, rabia, ruptura, desilusión, ser menospreciado, porque no siempre fue así. Lo dejaron, lo engañaron. La mujer que más amaba en el mundo lo traicionó, lo hundió en un vacío donde no sabía si valía algo. Lo quebró por dentro, no con gritos, no con golpes, con silencios, con mentiras suaves, con excusas que al final solo escondían a otro hombre. Durante meses no fue nadie. Caminaba por inercia, se hablaba como a un enemigo, se saboteaba, se despreciaba, se comparaba, se castigaba por no ser suficiente. Y ahí, justo ahí, cuando no tenía ganas de vivir, descubrió algo brutal. Que la vida no se trata de lo que sientes, sino de lo que haces. Que no puedes controlar lo que el mundo te quita, pero sí puedes decidir quién ser después del dolor. Ese fue el primer contacto con el estoicismo. No lo abrazó con flores ni frases bonitas. Lo entendió como un golpe seco. O tomas las riendas de tu vida, o te quedas a vivir en la ruina emocional que te dejó alguien más. Lo eligió todo. El trabajo, el orden, el autocontrol, el cuerpo, la mente. Eligió reconstruirse, no desde la venganza, sino desde el deber. Y hoy, aunque la herida aún arde a veces, puede mirarse al espejo y decir con certeza, no soy el mismo hombre que ella destruyó, soy el que me tocaba ser. Y esta es la historia de Julián. Julián tiene 26 años. Nació en una ciudad cualquiera, en una familia como muchas. Padre ausente, madre fuerte, mucho silencio en la mesa, pocas palabras de aliento y un sentido del deber aprendido a golpes. Desde joven entendió que si quería algo, tendría que ganárselo solo, así que lo hizo. Estudió, trabajó,
Aceptó ser invisible un tiempo para poder construirse, y cuando por fin su vida comenzaba a estabilizarse, apareció ella. Se llamaba Ana. No fue un flechazo, fue algo más lento, más profundo. La conoció en un curso que ni siquiera quería tomar. Primero compartieron miradas, luego ideas, luego secretos, y cuando se dio cuenta ya era su hogar. Ana lo miraba como nadie lo había mirado antes, como si valiera, como si fuera suficiente. Y él, que tanto había luchado por sentirse merecedor de algo, sintió por fin que había llegado, que lo habían elegido, que el mundo no era tan cruel después de todo. Pasaron 3 años juntos, convivencia, proyectos, promesas, hablaban de hijos, de mudanzas, de envejecer juntos. Y Julián, el hombre que creía que el amor era solo para otros, se entregó sin reservas. Pero el amor, cuando nace del vacío, se vuelve dependencia. Y Julián no amaba desde la libertad, amaba desde el miedo, miedo a perderla, a no ser suficiente, a que ella se diera cuenta de que aún tenía heridas que no había sanado. Y ella se dio cuenta. Primero vinieron los silencios, luego los cambios de humor, después las salidas con amigas que antes no existían, las miradas al teléfono, las respuestas cortas, el cansancio constante. Julián lo presentía, pero no quería verlo, porque cuando amas con miedo, prefieres la mentira piadosa a la verdad que quiebra. Hasta que un día simplemente lo enfrentó, y ella no lo negó. Con una calma que dolía más que un grito, le dijo la verdad. Había alguien más. No era reciente, y sí, se había enamorado. Lo dejó con una mochila de ropa, un cepillo de dientes y una vida entera que ya no le pertenecía. Lo dejó sin una parte de su ser, porque ahora el caminar se sentía como si una parte de él mismo se hubiera quedado con ella. Ana le dijo que no era culpa suya, que él era un buen hombre, que no lo merecía. Pero las traiciones no se miden por justicia, se sienten y punto. Esa noche Julián no durmió, ni la siguiente, ni muchas después. No por la pérdida, sino por lo que significaba. Todo lo que creía haber construido no era real, y así, desde ese abismo, comenzó la historia que hoy el mundo confunde con éxito, pero que en realidad fue, primero, un acto desesperado de supervivencia. Ana no solo fue su pareja por 3 años, fue su primera casa emocional. Julián nunca había tenido a alguien con quien ser él mismo sin filtros. Jamás había sentido tanto amor en unos brazos. Con ella se reía hasta quedarse sin aire. Hablaba de sus miedos sin sentir vergüenza. Podía llorar en su pecho sin sentir que era débil. Tenían rutinas pequeñas, casi sagradas. Domingos de películas con pizza, cafés largos en las mañanas lentas, notas adhesivas en el espejo con frases tontas como «Hoy también te elijo». El mundo duele menos cuando estoy contigo. Vivían en un departamento modesto, con muebles reciclados y paredes llenas de fotos. Cada rincón tenía historia, cada objeto tenía su broma interna. No necesitaban lujos, solo estar. Y Julián pensó que podía dejar de pelear con el mundo, que ya no tenía que demostrar nada, porque ella estaba ahí, pero el tiempo cambia todo. Y el amor también cambia, si no se cuida. Julián empezó a sentir como Ana empezó, se alejaba de forma tan sutil que dolía más. Ya no reía como antes, ya no lo tocaba con la misma ternura. Sus conversaciones se volvieron prácticas, sus besos automáticos. Y Julián, por más que intentaba no verlo, lo sentía. Lo sentía cada noche cuando ella se dormía dándole la espalda. Lo sentía cuando hablaban y ya no se miraban a los ojos. Empezó a esforzarse más, a cocinar lo que a ella le gustaba, a dejarle flores sin motivo, a escuchar con más atención, a leer sobre relaciones, a cambiar pequeñas cosas que antes no cambiaba. Pero Ana ya no estaba ahí.
Solo quedaba su sombra, y él, como muchos que aman desde el vacío, se aferró más, como si el amor fuera un contrato que podía salvarse con más entrega, como si bastara querer para que no te dejen. Ana dejó de incluir a Julian en sus planes. Vacaciones con amigas, cenas de trabajo, risas con extraños, un nuevo perfume, un nuevo brillo, una nueva clave en el teléfono. No fue un solo momento, fue una acumulación de señales que Julián se negó a enfrentar. La confesión fue limpia, casi cruel por lo serena. Dijo que no sabía cuándo empezó, que no fue planeado, que simplemente ocurrió, que con el otro hombre se sentía vista, ligera, viva, y lo peor fue escucharla decir que con otro sentía lo que alguna vez sintió con él, como si el amor que crearon juntos fuera reemplazable, intercambiable, prescindible. Julián no solo perdió a Ana, perdió su fe en el amor, su fe en sí mismo, su idea de permanencia, y se prometió algo en silencio. Nunca más voy a necesitar a nadie para sentirme completo. Una promesa que, aunque parezca fuerte, también nació del miedo. Los primeros días fueron silencio, no ese silencio pacífico que calma, sino uno denso, cruel, absoluto, como si el mundo entero hubiera decidido callar para no tener que mirar a Julián a los ojos. No hablaba con nadie. El teléfono sonaba, pero lo ignoraba. Los mensajes se apilaban, pero no los leía. El mundo seguía. Él, no. La cama se convirtió en su único refugio, pero también en su prisión. Pasaba horas mirando el techo, imaginando que todo había sido un mal sueño. A veces dormía con su camisa, todavía con el olor de ella. Otras veces ni siquiera se quitaba la ropa del día anterior, porque bañarse era demasiado. Respirar a veces también lo era. La comida perdía sentido. No tenía apetito. Comía pan duro o se alimentaba a base de café y cigarrillos. Veía platos sucios amontonarse y no los tocaba. ¿Qué más daba? ¿A quién le importaba? Ir a trabajar se volvió una tortura silenciosa. El solo hecho de vestirse le provocaba náuseas. En el trayecto al trabajo, miraba a las parejas tomadas de la mano con una mezcla de rabia, envidia y resignación. En el fondo, sentía que el amor era una farsa, un parpadeo. Y en medio de todo eso, los recuerdos. Esos malditos recuerdos que no pedían permiso para entrar, que lo asaltaban cuando menos lo esperaba. La vez que bailaron descalzos en la cocina mientras sonaba música vieja. La forma en que Ana se acurrucaba en su pecho cuando hacía frío. El olor de su cabello al salir de la ducha. Las risas en el coche camino a la playa. La lista de nombres que inventaban para el perro que pensaban adoptar. Cada imagen era un puñal. Y lo peor, él no quería olvidarlas, porque soltar esos recuerdos era aceptar que ella ya no volvería. Y Julián aún no estaba listo para dejar de esperar lo imposible. Una noche se quebró. Lloró como un niño, solo, en la oscuridad. Se abrazó a sí mismo temblando, como si eso pudiera contener la herida abierta. Quiso llamarla, solo para oír su voz, para que le dijera que lo había soñado todo. Pero no lo hizo, porque sabía que no era su voz lo que necesitaba, era volver al tiempo en que todavía lo amaba. Fue en esa miseria, en esa rutina de autodesprecio silencioso, donde el estoicismo empezó a susurrarle algo distinto, no como un gurú, no como una frase motivacional, sino como un espejo brutal. Nadie te debe nada. Nada externo te pertenece. No puedes controlar lo que te quitan, solo lo que haces con lo que queda. Fueron ideas que no ofrecían consuelo, no prometían que ella regresaría, no vendían esperanza, solo exigían una cosa: responsabilidad radical. Y en ese punto exacto, entre la rabia, el asco de sí mismo y el dolor de saberse olvidado,
Julián comenzó a entender. No podía seguir muriendo por alguien que ya había elegido seguir viva sin él. No era justo, no para Ana, no para él, no para la vida que aún tenía por delante. Julián empezó a moverse, no porque estuviera bien, no porque hubiera sanado, sino porque quedarse quieto se volvió insoportable. Y no era un movimiento auténtico, era una huida que disfrazaba de metas, de productividad, de ruido. Volvió al gimnasio con una obsesión casi patológica, 3 horas diarias, sin descanso, sin propósito más que el dolor físico, como si quisiera castigar su cuerpo por no haber sido suficiente para retenerla. Se inscribió en un curso intensivo de marketing, luego otro de programación, luego uno de inglés. Compró libros de negocios, vio 1000 videos de cómo tener éxito. En redes sociales empezó a seguir a todos los hombres alfa que prometían transformar el sufrimiento en dinero, músculo o dominio emocional. Y funcionaba. Un poco. Durante horas sentía que recuperaba el control. Pero al llegar la noche, el silencio volvía. Y con él ella, Ana, seguía allí. No en cuerpo, pero sí en cada esquina de su mente. Y en ese momento, cuando los podcasts dejaban de sonar, cuando el sudor del gimnasio ya se había secado, cuando las ideas de negocio se volvían absurdas, volvía a rogar. Miraba al techo, a la nada, al universo, y suplicaba en silencio: sí, todavía es para mí, tráela de vuelta. Haz que se equivoque, haz que lo lamente, que me busque, que llore, que diga que fui yo todo este tiempo. Era un rezo patético, sí, pero también humano. Julián se había aferrado a la idea de que todo esto, su dolor, su progreso, sus metas, debía tener recompensa, y en su corazón todavía creía que ella era la recompensa. Pero mientras esperaba, se rompía. Bajó de 1200 pesos, no porque quisiera, sino porque simplemente no comía. El estómago era un nudo constante, la comida se sentía como una carga. Su piel palideció, sus ojos se hundieron y su carácter se apagó. Estaba irritable todo el tiempo, con sus padres, con sus amigos, con él mismo. Cada pregunta lo ofendía, cada consejo lo enfurecía, porque nada de lo que le decían lograba calmar esa mezcla entre rabia, abandono y vergüenza que lo carcomía. Sus amigos notaron el cambio. Uno de ellos, Pablo, fue el primero en decirlo claro. «Hermano, báñate, te lo digo con respeto». «¿Qué quieres que haga?», le contestó Julián. «¿Que sonría como un imbécil? ¿Que finja que todo está bien? No finjas, pero tampoco te destruyas. Ella ya se fue. El que se está quedando eres tú. ¿No entiendes?», le gritó Julián, casi escupiendo las palabras. «Tú tienes a alguien. Tú no sabes lo que es que te saquen de su vida». Pablo no dijo nada más, solo lo abrazó. Pero Julián no se dejó. Se alejó, cerrado, roto. Y entonces vino el alcohol de la evasión, el que uno toma no para emborracharse, sino para anestesiarse. Las primeras veces fueron una copa de vino para dormir. Después, botellas enteras, solo, en la cocina, con las luces apagadas. Algunas noches lloraba, otras simplemente quedaba mirando un punto fijo. A veces llamaba a amigos a las 3 de la mañana para hablar de nada, y otras veces pensaba en ir a buscarla. Más de una vez se paró frente a la puerta de su edificio, pero nunca tocó el timbre, porque aunque el corazón le pedía una señal, el orgullo o tal vez el miedo le decía que eso no era amor, era ruina. Fue en medio de ese caos, de esas copas vacías, de esos cursos abandonados, de esa fuerza fingida y esa rabia acumulada, cuando una noche cualquiera, completamente ebrio y solo, frente al espejo, se dijo: «No puedo más», y por primera vez lo sintió de verdad. No era una queja, no era una frase dramática, era una verdad. No podía seguir así,
Y fue en ese colapso donde las palabras de Epicteto le volvieron a la mente: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Él había perdido todo, pero lo que más dolía era que se había perdido a sí mismo, y ahí, en esa ruina, algo empezó a cambiar. Julián se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana, automático, frío, preciso, desayuno rápido, ducha corta, computadora encendida antes de las 8. Su rendimiento en el trabajo era, paradójicamente, el mejor de su equipo. Entregas, a tiempo, proyectos terminados, presentaciones impecables. Sus superiores empezaron a felicitarlo más seguido. Incluso le ofrecieron liderar un nuevo proyecto de innovación digital. Para todos, Julián era el tipo enfocado, el que no se distrae. Pero la verdad era otra. Su productividad no venía del entusiasmo, venía de la desesperación, de no tener a dónde más mirar. El trabajo se convirtió en una anestesia más, un bloqueador mental que lo ayudaba a no pensar en ella durante 8 horas seguidas. Pero al cerrar la laptop, todo volvía. El peso en el pecho, la garganta cerrada, las preguntas sin respuesta. ¿En qué momento me dejé perder así? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Será feliz con él? Volver a casa era lo más difícil. Las paredes parecían observarlo, la cama parecía más grande, y el silencio se volvía insoportable. Algunas noches simplemente encendía Netflix sin ver nada, o ponía música que le recordara a ella, solo para llorar con rabia, o tomaba otra copa, 2, 3, hasta dormirse, hasta olvidarse. Y aunque el cuerpo se sostenía, el alma se desmoronaba más y más. Un viernes por la noche aceptó la invitación de Pablo y 2 amigos más para salir. No a una fiesta, solo a tomar algo en el bar tranquilo de siempre. Se sentaron en la mesa de siempre, pidieron cerveza, hablaron de fútbol, del trabajo, de política, hasta que Pablo dijo, con tono suave pero firme: «Julián, ¿estás bien?» Silencio. Julián bajó la mirada. «No», respondió quebrado, «no lo estoy». Y por primera vez en mucho tiempo, lloró delante de ellos. Sin esconderse, sin fuerza, sin vergüenza. Nadie dijo nada durante varios segundos, no porque no supieran qué decir, sino porque lo entendieron. Después, uno le tocó el hombro. Otro pidió otra ronda. Pablo le dijo: «Es normal, estás dolido, pero no estás solo, ¿sabes? No lo estás». «Gracias», respondió Julián. «Sé que suena ridículo, pero no sé cómo salir de esta». Pablo sacó su celular, abrió Spotify y le mostró un episodio de un podcast que había escuchado hace poco. «Escucha esto». El tipo habla de cómo, a veces, lo que sentimos como destrucción, en realidad es una invitación. ¿A qué? A mirarte sin excusas. El título era «Lo que destruyes por amor, reconstrúyelo con propósito». No lo escuchó esa noche, pero lo guardó. Días después, mientras trabajaba en un informe largo, necesitaba algo de fondo. Abrió Spotify. Puso el episodio. La voz del presentador era serena, casi fría, pero las palabras lo golpearon como un espejo. El dolor no te hace especial, lo que haces con él, eso sí. La pérdida puede ser el mejor maestro si estás dispuesto a dejar de luchar contra lo que ya no existe. La felicidad no se recupera, se construye de nuevo. Y esta vez, con los ojos abiertos, Julián se quedó quieto, no lloró, no reaccionó. Pero algo se movió dentro. No era esperanza, era algo más sutil, curiosidad. Por primera vez en semanas pensó: ¿y si realmente puedo usar esto? ¿Y si no tengo que volver a ser el de antes, sino alguien completamente nuevo? No lo sabía aún, pero esa era la pregunta correcta. Esa noche respondió el mensaje de otro amigo que llevaba tiempo invitándolo a caminar por el parque. Aceptó.
Fueron, hablaron. Julián fue más abierto, más real, y aunque todavía se sentía vacío, ya no se sentía solo. ¿Y si realmente puedo usar esto? ¿Y si no tengo que volver a ser el de antes, sino alguien completamente nuevo? No lo sabía aún, pero esa era la pregunta correcta. Esa noche respondió el mensaje de otro amigo que llevaba tiempo invitándolo a caminar por el parque. Aceptó. Fueron, hablaron. Julián fue más abierto, más real, y aunque todavía se sentía vacío, ya no se sentía solo. Las semanas siguientes fueron un péndulo. Había días donde Julián despertaba con cierta energía, con ganas de escribir, de salir, de entrenar, pero otros donde ni el café tenía sentido, donde el cuerpo le pesaba tanto que quedarse en la cama era la única decisión razonable, donde el vacío se sentía como una enfermedad sin cura. Siguió yendo al trabajo, siguió entregando todo a tiempo, siguió recibiendo elogios por su liderazgo, pero por dentro se rompía. Había bajado casi 7 kilos, comía poco, dormía mal, la comida sabía a aire, la ducha a castigo. La música se había convertido en su refugio y su verdugo. Cada canción tenía una historia, una escena, un beso con Ana que ya no volvería. Una noche, después de 2 vasos de vino y un intento fallido de dormir, se quedó viendo videos en YouTube, sin propósito, solo deslizando, escapando, y ahí apareció un video, miniatura en blanco y negro, título, Nadie va a salvarte, y está bien. La curiosidad fue más fuerte. Dio clic. Un hombre frente a la cámara, sencillo, serio, sin música emocional, miraba directo, como si hablara solo para él. Te mintieron. El dolor no se va con el tiempo, se va con responsabilidad. Crees que sufrir te hace profundo, pero lo único que te hace profundo es lo que decides hacer con ese sufrimiento. Tu pareja te fue infiel. ¿Y qué? ¿Eso define tu valor? ¿Te vas a seguir revolcando en esa historia para justificar no levantarte? Julián se tensó, le molestó, sintió que el tipo era un insensible, pero no lo quitó. Todo lo que sientes es válido. El problema es que crees que alguien vendrá a solucionarlo por ti. No va a pasar. Nadie va a entrar a tu cuarto a levantarte. Nadie va a darte sentido. Nadie va a devolverte lo que perdiste, porque eso que perdiste ya no existe. Lo pausó, respiró, cerró los ojos, sintió una mezcla de ira, tristeza y algo más. Verdad. Volvió a ponerlo. Tu trabajo ahora es aceptar, no resignarte, aceptar que esto dolió, que no lo viste venir, que te partió en 2. Y luego, sin esperar que nadie te aplauda, volver a empezar, a construirte, no porque seas fuerte, sino porque no hay otra opción. Terminó el video con los ojos húmedos. Por primera vez, no lloró por Ana, lloró por él, por todo lo que se había permitido dejar de ser. Ese tipo en la pantalla, a quien no conocía, que ni siquiera sabía que existía, acababa de ponerle un espejo brutal en la cara. Julián buscó su canal. Vio otro video y otro. El enfoque era siempre el mismo. Estoicismo, acción, deber, sin sentimentalismo vacío. Y aunque al principio le parecía casi cruel, comenzó a entender, no se trataba de superar la infidelidad, se trataba de usarla como combustible, no se trataba de volver a ser el de antes, se trataba de convertirse en alguien mejor. A pesar del dolor, esa noche no durmió mucho, pero algo cambió. No fue un rayo de iluminación, no fue alivio, fue una pequeña decisión silenciosa. Mañana me levanto temprano, solo para demostrarme que puedo. Sus amigos lo notaron días después. Lo veían más presente, más limpio, más lúcido,
Seguía triste, sí, pero ya no se victimizaba. Empezó a escuchar más, a hablar menos. Pablo lo invitó a entrenar, a caminar más seguido. Y esta vez, Julián fue sin excusas. Una tarde, mientras caminaban, Pablo le dijo: «Te veo distinto. No sé qué hiciste, pero te noto más firme». «Estoy aprendiendo», dijo Julián mirando al horizonte, «a perder bien». Aún lloraba por las noches. Aún soñaba con Ana, pero ya no mendigaba esperanza. Empezaba a entender algo fundamental. El dolor no era su enemigo, era su maestro, y como buen alumno, Julián decidió escucharlo. Julián comenzó a levantarse más temprano. Sí, empezó a entrenar con cierta constancia, a leer, a escuchar podcasts, a escribir algunos pensamientos sueltos en su libreta. Pero por dentro, el monstruo no dormía. Solo se agazapaba. Un martes, en cualquiera, mientras hacía fila en una cafetería, la vio Ana con otro tipo, riendo, la cabeza ligeramente recostada en su hombro, como si jamás hubiera existido Julián, como si la historia de 3 años pudiera borrarse con una sonrisa nueva. Corazón se le fue a los pies. Sintió cómo las manos le temblaban, cómo el odio y el amor se mezclaban en una marea sucia e imparable. Se dio media vuelta y salió caminando con una rabia que no podía controlar. Esa noche recayó, compró vino, pidió comida rápida, vio videos antiguos de ellos dos, releyó mensajes, se reprochó cosas que ya no podía cambiar, volvió a pedir al universo que ella regresara. Después se insultó a sí mismo por haberlo hecho. «Soy patético. Estás leyendo a Epicteto y suplicando como un perro. ¿Qué carajo estás haciendo?» Se miró al espejo con un odio profundo. Odio por seguir atado, odio por no poder cerrar un capítulo que, en los hechos, ya estaba cerrado. Al día siguiente fue a trabajar como siempre. Sonrió, cumplió, brilló, pero en el fondo solo estaba interpretando un papel. El hombre funcional, el resiliente, cuando en realidad seguía siendo un tipo roto disfrazado de productividad. En la pausa del almuerzo sacó su libreta, escribió con rabia sin pensar: «¿Por qué carajo me duele tanto si ya no está? ¿Qué parte de mí estoy llorando realmente? ¿A ella o a la versión de mí que era cuando estaba con ella?» Se quedó mirando la frase. Le dolió, pero también lo iluminó. Quizá no era Ana, quizá era lo que había perdido dentro de sí mismo. La imagen de futuro, el sentido, el refugio emocional que ella representaba. Esa misma semana vio otro video del mentor estoico. Esta vez no hablaba de rupturas, hablaba del autodesprecio. No hay peor forma de debilidad que convertirte en tu propio enemigo. Crees que flagelarte te hace fuerte, pero en realidad te hace más dependiente del dolor. Te enamoras del sufrimiento porque te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás estancado. ¿Quieres avanzar? Tienes que perdonarte, no por lo que hiciste, sino por lo que no sabías. Ese mensaje le pegó diferente, porque en el fondo, Julián sabía que seguía castigándose, que en lugar de avanzar, se revolcaba en la pena como si fuera una penitencia necesaria, como si necesitara sentir que había pagado su dolor antes de permitirse vivir de nuevo. Esa noche, después de cenar, se sentó frente a la ventana. Abrió su libreta y escribió una carta, no para Ana, sino para él mismo. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Te equivocaste, fuiste ciego, fuiste ingenuo, pero también fuiste leal, tierno, honesto. Eso no se borra. No te castigues más por sentir. Empezá a caminar aunque sea a ciegas. Lloró, pero esta vez fue distinto, no desde la desesperación, sino desde una ternura inédita consigo mismo. En los días siguientes comenzó a cambiar pequeñas cosas, no grandes revoluciones, detalles. Hacía la cama, salía a caminar sin auriculares,
Dejaba el celular lejos mientras comía. Escribía cada noche 3 líneas sobre lo que había aprendido ese día. No siempre lo lograba. A veces volvía a beber. A veces sentía una furia repentina al recordar alguna escena con Ana, pero ya no se permitía quedarse demasiado tiempo en el fango. La filosofía estoica no lo estaba haciendo inmune al dolor, lo estaba haciendo más resistente a sí mismo. Un día, mientras hablaba con Pablo y otro amigo del grupo, les dijo algo inesperado. Estoy cansado de esperarla. No de ella, de mí, de esta versión mía que espera como un perro lastimado. Estoy listo para dejar de esperar y empezar a vivir de nuevo. Pablo le puso una mano en el hombro. No dijo nada, no hacía falta. El cambio real no empieza con una decisión grandiosa. Empieza con una promesa sencilla que se repite todos los días hasta que deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de ser. Para Julián, todo comenzó con un compromiso ridículo. No, voy a tocar el celular en la primera hora del día. No fue por moda, fue por supervivencia. Estaba harto de despertar y ver la cara de Ana en sus recuerdos de Google. Harto de exponerse, apenas abrir los ojos, a una herida sin anestesia. Así que cambió el despertador a un reloj viejo. Y durante esa primera hora hacía solo 3 cosas: preparar café en silencio, salir a caminar sin música, leer 2 páginas del libro que le había recomendado su mentor de YouTube, El Manual de Vida de Epicteto. Al principio no entendía todo. Algunas frases le parecían frías, insensibles, lejanas, pero otras se le clavaban como verdades que ya intuía, pero nunca había querido mirar. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. No busques que las cosas pasen como deseas. Desea que pasen como pasan y estarás en paz. Eres una pequeña alma que carga un cadáver. Al terminar la caminata, escribía algo simple. ¿Qué me toca hacer hoy sin excusas? 1. Acción. No 10. 1. Al 4.º día, lo único que se propuso fue ducharse con agua fría. Al 6.º, escribir 3 cosas que no le gustaban de sí mismo, sin victimismo. Al 10.º, hacer la cama y leer 5 páginas más. Así, sin darse cuenta, la disciplina empezó a reemplazar a la ansiedad. Los domingos se sentaba a revisar su semana. No lo hacía como castigo, lo hacía como un acto de honestidad brutal. Anotaba dónde había fallado, dónde había reaccionado, como el Julián herido, donde había actuado como el Julián que quería construir. No buscaba ser perfecto, buscaba ser coherente. Un día, en el podcast de su mentor, escuchó esto: el verdadero amor propio no es mirarte al espejo y repetirte que eres valioso. Es actuar como alguien que merece una vida digna, comer bien, dormir bien, dejar de autoengañarte, cuidar lo que ves. Amor propio no es un sentimiento, es un comportamiento. Esa frase lo partió en 2, porque se dio cuenta de que llevaba meses tratando de sentirse mejor, como si fuera una emoción que tenía que aparecer sola. Pero no. Sentirse mejor era la consecuencia de vivir mejor, y vivir mejor era una decisión que se tomaba a cada rato. Se unió a un pequeño grupo de lectura estoica en Discord. Nadie sabía su historia, y por primera vez eso le daba paz. No tenía que contar nada, solo compartir lo que pensaba, lo que aprendía. Y poco a poco, lo que antes era un pozo se fue convirtiendo en una especie de campo fértil. El dolor seguía, pero ya no lo dominaba. 1.5 meses después, Julián volvió al gimnasio con regularidad. No para verse mejor, no para vengarse con su cuerpo. Para respetarse, empezó a comer con más conciencia, a evitar el alcohol, a salir con amigos, aunque a veces aún lloraba en el baño de los bares. Porque sí, reconstruirse no significa dejar de sufrir, significa aprender a
Vivir mientras aún duele. Una tarde, mientras caminaba solo, se detuvo frente a una plaza. Había niños jugando, risas, gente caminando con café y por primera vez en meses sonrió sin culpa, no porque estuviera superado, sino porque entendió que el amor de Ana no definía su valor. Él era valioso antes de conocerla y seguiría siéndolo aunque nunca volviera a verla. El dolor ya no era un castigo, era un recordatorio de que había amado con todo. Y eso era hermoso. Esa noche escribió en su libreta: no soy menos por haber sido dejado, no soy menos porque ya no me amen, no soy menos porque me rompí, soy más por no haberme quedado ahí. Cerró la libreta, respiró y por primera vez en mucho tiempo no pidió al universo que Ana regresara. Le pidió algo más valiente, que me dé el coraje de amarme como nunca me animé. No hay nada más solitario que comenzar a sanar, porque cuando ya no vives desde la carencia, muchas personas dejan de reconocerte. A los ojos del mundo, Julián estaba mejor que nunca. Estaba en forma, sereno, productivo, con un ritmo de vida que exhalaba enfoque, madurez y temple. Pero esa versión nueva no era una máscara. Era el resultado de cientos de pequeñas decisiones que nadie había visto. En el trabajo, su evolución se hizo evidente. Meses atrás, solo cumplía con su jornada. Ahora proponía estrategias, optimizaba procesos, lideraba sin pedirlo. No buscaba brillar, buscaba servir mejor, y la empresa sin muchas palabras lo estaba observando. En una reunión mensual lo llamaron aparte. Julián, estamos por lanzar un nuevo proyecto de expansión. No buscamos empleados, buscamos líderes. Creemos que podría ser uno de ellos. Le ofrecieron un plan de crecimiento, más beneficios, y algo que él no esperaba: la oportunidad de convertirse en socio en una unidad de negocio nueva. El Julián de antes habría dudado, se habría saboteado, habría dicho: yo no estoy listo, pero ahora con mucho miedo pero con firmeza respondió: estoy listo, no porque sepa todo, sino porque ya aprendí a no escapar de lo difícil. Esa misma noche volvió caminando a casa. No quería tomar el metro, quería sentir el aire en la cara, pensar, y mientras caminaba sonó una notificación, un mensaje de alguien del pasado, alguien que meses atrás lo ignoraba por completo. Hola, vi tus fotos últimamente, te ves increíble, me alegra verte también. ¿Nos vemos? Julián no respondió, no por rencor, sino porque ya no era ese hombre desesperado por validación. Entendió algo fundamental. Hay quienes no están interesados en ti, solo están interesados en la versión que ahora brilla, y esa versión costó demasiado como para regalarla. El cambio también trajo rupturas silenciosas. Algunos amigos, molestos por sus límites nuevos, empezaron a decir: te crees mejor que los demás. Ya no sales como antes, estás distinto, amargado. Julián escuchaba en silencio y por dentro respondía: solo dejé de decir que sí a todo para que me acepten. No soy arrogante, solo ya no tolero lo que me desgasta. Fue doloroso, perdió invitaciones, desaparecieron conversaciones, pero ganó algo más valioso: coherencia. En una charla con Pablo, su amigo más íntimo, le confesó: nunca me había sentido tan solo y tan libre al mismo tiempo. Pablo le sonrió: te estás convirtiendo en un hombre peligroso, Julián, no por tu éxito, sino porque ya no necesitas que nadie te rescate. Y mientras crecía por fuera, también lo hacía por dentro. Volvió a su mentor en YouTube. Volvió a los libros, volvió al silencio. Una noche escuchó una frase que lo sacudió: los hombres fuertes no nacen del placer, nacen del vacío enfrentado sin excusas, porque el que soporta estar consigo mismo es el único que puede sostener a otros. Esa noche cerró su laptop,
se sirvió un vaso de agua y escribió: «Ya no quiero llenar vacíos, quiero construir desde el valor, quiero amar desde la abundancia, no desde la necesidad». Poco a poco, nuevas personas empezaron a aparecer, no desde el ruido, sino desde el respeto. Conversaciones más profundas, relaciones más limpias, miradas que no buscaban consumir, sino comprender. Y por primera vez en años, Julián sintió que podía volver a confiar. No porque el mundo había cambiado, sino porque él ya no se traicionaba. En uno de sus momentos de reflexión matutina, se escribió esto en una nota y la pegó en su espejo: «No me debo una vida perfecta, me debo una vida honesta, y cada vez que actúo como un hombre que se ama, estoy honrando todo lo que sufrí para llegar hasta aquí». Julián no se esperaba que en poco tiempo tendría que someterse a una de las pruebas más importantes del alma humana: enfrentarse a lo que más quiso y elegir no volver atrás. Para cuando cumplió los 30, Julián había construido una vida que pocos esperaban de él. Se había comprado un auto nuevo, sencillo pero impecable. Nada ostentoso, pero elegante y suyo. Pagado con su propio esfuerzo, vivía solo en un departamento moderno, con una biblioteca que crecía cada semana y una vista nocturna que usaba como espejo del alma. Cada rincón hablaba de orden, disciplina y propósito. Las mañanas eran sagradas. 5:30 am, café negro, lectura, entrenamiento físico. Antes del amanecer ya era un hombre que se había vencido a sí mismo. Y eso era lo más valioso que tenía. No vivía por inercia, vivía a conciencia. Y eso se notaba. Afuera empezaba a reconocerse su valor. Su equipo lo veía como un líder natural. Sus superiores le confiaban proyectos cada vez más ambiciosos. Y él seguía con los pies en la tierra. Nada de esto había llegado fácil, pero lo había ganado todo sin traicionarse. Una noche, mientras regresaba a casa luego de una jornada larga, le vibró el teléfono. Era Ana. Después de tanto tiempo, después del silencio, después del abandono, un simple mensaje: «Hola, ¿podemos hablar?». Julián se quedó inmóvil frente a la pantalla y por un segundo su corazón se agitó, porque a veces, incluso cuando sanas, el alma recuerda. Respondió con un escueto: «Si quieres, podemos tomar un café. Esta semana tengo libre el jueves». Y así fue. La vio llegar con la misma belleza de antes, pero con algo distinto, una mirada que lo evaluaba. Se sentaron. Ella sonrió. «Te ves bien, bastante bien. La verdad es que no esperaba tanto cambio en ti». Julián, sereno, no respondió al halago. Solo preguntó: «¿Cómo estás?». Y entonces comenzó el juego. Ana no vino a pedir perdón. Vino a tantear el terreno. Hablaba de sus proyectos sin mucho rumbo, de sus dudas, de cómo últimamente había pensado mucho en él, de lo diferente que se veía, de lo mucho que había mejorado, del cambio económico que tuvo y de lo bien que le va. «Nunca pensé que te iría tan bien. Tú eras más del tipo tranquilo, ¿sabes? Como más básico, sencillo». Esa frase lo atravesó. No por lo hiriente, sino porque entendió que Ana no lo veía. Nunca lo vio, solo lo proyectaba. Le habló de lo bonito que sería retomar lo que tenían, de cómo ambos habían cambiado, de que nadie entendía su esencia como él. Y por un instante, Julián sintió esa debilidad, ese vacío que un día la necesitó tanto, pero algo dentro de él lo detuvo. Fue una visión. Una imagen nítida, dolorosamente clara. Él con ella otra vez, volviendo a explicarse, justificándose, negando su verdad para no incomodar, cuidando cada palabra, cada silencio, cada emoción, renunciando a sí mismo poco a poco para sostener una ilusión. Y vio su futuro,
un futuro estancado, lleno de dudas, de reproches, de apariencias, de amor condicionado. Entonces volvió en sí. La miró con compasión, pero sin nostalgia, con afecto, pero sin deseo, y con una serenidad de acero, le dijo: Ana, tú fuiste un capítulo muy importante de mi historia, pero no eres mi historia completa. Te agradezco lo que fuimos, incluso el dolor, porque sin eso no sería el hombre que soy hoy. Pero no tengo espacio para lo que no me cuida. No quiero personas que me eligen porque ahora brillo. Quiero personas que habrían apostado por mí cuando todavía estaba en ruinas. Ella se quedó en silencio. Su rostro osciló entre sorpresa y rabia contenida. Yana perdió el control. Él tranquilamente se levantó. Dejó el dinero del café y se despidió con una última frase casi susurrada. Sé que te va a ir bien, pero lejos de mí. Salió del lugar con el pecho erguido, no por orgullo, sino porque por fin había elegido su paz sobre su pasado. Esa noche, al llegar a casa, mensajes de Ana llegaban en serie al celular de Julián. Estás cometiendo un error. Te vas a arrepentir, no puedes dejarme así. ¿En serio vas a olvidar todo lo que vivimos? Ya veo que tan rápido olvidas lo que tuvimos. Julián ignoró los mensajes, se sirvió un vaso de agua y escribió en su cuaderno: no todo lo que vuelve merece quedarse. No toda emoción es una verdad. A veces el corazón recuerda, pero el alma ya entendió. Luego, debajo, subrayó una frase de Epicteto: ninguna persona es libre hasta que se domina a sí misma. Y así, Julián cerró el ciclo más profundo de su vida. No con ruido, no con venganza, sino con la elegancia brutal del que aprendió a amarse tanto que ya no negocia con lo que lo rompió. El éxito de Julián empezó a dejar huellas, no solo en su cuenta bancaria, ni en su departamento moderno, ni en los proyectos que ahora lideraba. Lo que más pesaba en el aire era la energía que desprendía. Ya no era el mismo. No porque usara ropa distinta, ni porque tuviera un auto nuevo, sino porque se sabía valioso. Y eso, para algunos, era imperdonable. En una reunión familiar, típica de domingo, se encontró con ese tipo de ambientes donde todo parece cordial, hasta que dejan de hablarte cuando entras, o cuando el silencio es solo una pausa entre el cuchicheo y la hipocresía. Ahí estaba él, sentado en la mesa, sirviéndose un poco de arroz, cuando uno de sus primos lanzó: miren quién llegó, el nuevo gurú del éxito, el estoico con iPhone, ¿eh? Risas, algunas genuinas, otras forzadas, pero todas con ese tono de quien no sabe cómo lidiar con su incomodidad. Otro comentó: ¿y a qué hora llega tu chofer, Julián? ¿O ya no saludas a la familia si no es con cita previa? Julián sonrió leve, no con burla, sino con piedad. Siempre tengo tiempo para quienes celebran mis logros como si fueran propios. ¿Estás entre esos? El silencio fue seco, tenso, incómodo. Sus padres, en cambio, lo miraban con orgullo real. No por lo material, sino por la resiliencia. Su madre lo abrazó después de la comida y le dijo al oído: te veo distinto, hijo, más fuerte, más hombre, pero con los mismos ojos nobles de siempre. Eso lo quebró un poco por dentro, porque en ese abrazo se sentía validado por quien lo conocía desde que no tenía nada, pero el resto de la familia no era tan gentil. Comentarios sutiles como: bueno, no todo en la vida es trabajo, ¿eh? También hay que disfrutar. ¿Y no será que estás tan metido en tus cosas que te estás volviendo medio agrandado? Había incluso una tía que le preguntó, con tono dulzón: ¿y Ana? ¿No la extrañas? Ella sí te hacía más humano, ¿no? Julián solo respondió con algo que le había enseñado su mentor virtual. A veces creemos que lo que nos humaniza es el apego, pero lo que realmente
Nos convierte en humanos completos. Es la capacidad de elegir el dolor que vale la pena. Esa noche, al volver a casa, abrió su libreta y escribió: el éxito te aleja de lo superficial, pero también revela quién se beneficiaba de tu miseria. Y más abajo, no todo lo que se disfraza de cercanía es amor. A veces, solo es control. El verdadero cariño se alegra por tu libertad, no por tu dependencia. Desde ese día, Julián redujo su participación en ciertas reuniones, no por soberbia, sino por respeto a su energía. No discutía, no justificaba su crecimiento, solo se alejaba con elegancia de donde no se respiraba honestidad. Y eso también era madurez, porque entendió algo que pocos se atreven a aceptar. No todos los que te vieron nacer quieren verte volar. El verdadero cambio no hace ruido, no grita, no se impone, solo transforma el aire a su alrededor. Y eso es lo que empezó a pasar con Julián. En la oficina, el equipo nuevo al que lideraba no entendía cómo alguien podía ser tan paciente con los errores, pero tan intolerante con las excusas. ¿Cómo podía ser amable sin ser blando? ¿Cómo podía inspirar respeto sin imponer miedo? Había algo en su forma de estar presente que descolocaba. Su voz no era autoritaria, era firme. Sus correos eran breves, directos, humanos. Y cuando alguien fallaba, su primera pregunta era: ¿qué aprendiste de esto? Un día, una compañera de trabajo, Marcela, madre soltera y agotada, se acercó después de una reunión. Julián, ¿lees algo que te ayude a estar así? Tranquilo, centrado, yo estoy al borde de renunciar. No sé cómo lo haces. Él no le dio una receta mágica, solo le compartió el nombre de un libro, Meditaciones, de Marco Aurelio, y le dijo: escribí todos los días lo que no quieres olvidar, lo que aprendes cuando nadie te ve, lo que te gustaría que tus hijos sepan de ti. Eso te mantiene en el camino. Ella lo abrazó, llorando, no por el libro, sino porque por primera vez en meses alguien no la miró como una carga. En el gimnasio, su entrenador, un tipo duro, lleno de tatuajes y orgullo, le dijo una tarde mientras hacían pesas: ¿sabes qué, Julián? Pensé que eras otro tipo de hombre, de esos que vienen a ponerse en forma por despecho, pero tú estás construyendo algo más. Te veo venir aunque estés roto y no paras, y eso me motiva a mí también. Julián no supo qué responder. Solo bajó la barra, respiró profundo y dijo: uno no entrena para tener músculo, uno entrena para no volverse a traicionar. En redes, sin planearlo, su cuenta personal, donde solía compartir frases de estoicismo, fragmentos de sus lecturas y pequeños textos reflexivos, empezó a crecer. Miles de personas comenzaron a seguirlo, no porque hiciera contenido motivacional, sino porque hablaba con la voz de alguien que ya pasó por el infierno y volvió con las manos llenas de verdad. Un día publicó: no soy coach, no soy gurú, solo soy alguien que aprendió a no odiarse por dentro, y si eso te sirve, bienvenido. Ese post se volvió viral, y fue entonces que su mentor virtual, el mismo que lo había acompañado desde las sombras, aquel creador de contenido que alguna vez le cambió el rumbo, le escribió en privado: no sé si sabes lo que estás haciendo, Julián, pero tu manera de estar en el mundo ya está ayudando a muchos. Sigue, sin venderte, sin convertirte en producto. Tu historia es medicina real, porque fue escrita con sangre. Julián lloró esa noche, no por ego, sino porque comprendió que había cerrado el círculo, de ser el que necesitaba salvación a convertirse en aquello que un día a él lo salvó. Un reflejo del poder de reconstruirse, y aún así, seguía siendo humilde, seguía levantándose a las 5:30, seguía entrenando, seguía escribiendo en su libreta, seguía cenando solo,
a veces con nostalgia, pero sin carencias, porque ya no necesitaba aplausos, solo coherencia. Y eso es lo más seductor que puede tener un ser humano. Era un viernes por la noche, llovía. Julián había cancelado un plan con sus amigos, no porque estuviera mal, sino porque simplemente no sentía la necesidad de llenar su agenda. Le gustaba estar solo a veces. Puso a hervir agua para un té, abrió su libreta de apuntes y revisó los subrayados de la semana. Había una frase que lo seguía martillando desde hace días: que el dolor no sea inútil. Epicteto. Justo cuando tomaba el primer sorbo de té, su teléfono vibró. Era un mensaje de voz por Instagram, de un chico al que no conocía. La voz temblaba. Hola Julián, perdón si esto es raro, te sigo desde hace poco. No sé por qué te escribo, pero mi novia me dejó hace 2 semanas. Me engañó, estoy mal, muy mal. No como, no duermo. Me siento vacío, indigno. No quiero morir, pero tampoco quiero seguir así. Leí lo que escribiste, escuché tus notas de voz, y no sé, solo quería que alguien me dijera que este dolor tiene sentido. Perdón, de verdad, perdón. Julián no contestó enseguida. Sintió un nudo en el estómago. Se quedó mirando su taza humeante como si algo viejo, muy viejo, se hubiera reactivado. Él sabía exactamente lo que ese chico estaba sintiendo. No lo pensó más. Le respondió con voz firme, sin fingir que tenía todas las respuestas. No, estás solo, hermano. El dolor que sentís ahora no es una maldición. Es una verdad que te está rompiendo porque te está mostrando lo que dejaste de ver hace tiempo, que todo lo externo se puede ir. Y lo único que te queda eres tú mismo. Llora, come poco si hace falta, pero escribe, entrena aunque sea sin ganas. Lee, hazte responsable, no porque sentiste que fallaste, sino porque eres el único que puede salvarte. El dolor no es para siempre, pero lo que hagas con él, eso sí lo será. Pasaron semanas. El chico empezó a comentar cada publicación de Julián, después empezó a publicar las suyas, y una noche lo etiquetó en una historia, una foto de él saliendo a correr con una frase: gracias por responderme cuando nadie lo hizo. No me salvaste, pero me diste las herramientas para hacerlo yo. Julián sonrió, solo, en su departamento, sin luces, solo con el resplandor de la pantalla, y escribió en su libreta: no soy mentor, soy testimonio, porque entendió algo que solo los que sufrieron en silencio entienden. No necesitas ser perfecto para ser guía, solo necesitas ser real. Afuera, el mundo seguía como si nada, el ruido de los autos, un perro ladrando a lo lejos. La vida, esa vida indiferente a nuestros dramas internos, pero adentro, en ese pequeño departamento que una vez fue una trinchera de duelo, una cárcel emocional, un lugar de ruinas, hoy respiraba otra cosa: orden, paz, presencia. Julián estaba sentado en su escritorio, sin música, sin distracciones. La luz entraba con suavidad por la ventana. Sobre la mesa, una hoja en blanco. Estaba escribiendo una carta para quien esté al borde, para quien se sienta roto, para quien ya no encuentre sentido. Una carta que nunca firmaría, pero que algún día, tal vez, alguien encontraría en una red social, en una nota de voz o en el corazón de una conversación. Y escribió: no te conozco, pero conozco el fuego en el que estás. Sé lo que es mirar al techo de noche y sentir que el alma no pesa porque ya no queda nada. Sé lo que es arrastrarse por dentro con una sonrisa en la cara. Sé lo que es sentir sueño, cansancio y no poder dormir porque el dolor y el vacío es más grande. Y por eso no vengo a salvarte. Vengo a decirte lo que a mí me hubiera gustado escuchar. Nadie va a venir por ti, nadie va a entender tu dolor como tú. Nadie va a devolverte lo que perdiste. Pero tú,
Podrás reconstruirte con eso. Y te prometo algo, el día que dejes de esperar que vuelva quien te rompió, que alguien valide lo que vales, o que el universo tenga piedad, ese día vas a empezar a caminar lento, torpe, pero real, verdadero. Un día, sin darte cuenta, vas a mirar atrás y no vas a reconocer al que solía suplicar amor, porque ahora no necesitas que alguien te elija, tú te eliges. Y eso es invencible. Cuando terminó de escribir, Julián se quedó quieto. Esa quietud que no viene de la resignación, sino de la comprensión más jodida, más madura, más brutalmente estoica. La vida te va a romper, pero si no usas ese dolor para fortalecerte, solo vas a repetir el ciclo, porque el sufrimiento es inevitable, pero seguir roto, eso ya es una decisión. Salió a caminar, sin auriculares, sin destino, solo quería estar, sentir el suelo bajo sus pies, y mientras caminaba, cruzó miradas con un joven sentado en una banca, llorando, solo. Julián no dijo nada, solo se detuvo, lo miró con empatía firme y le dejó una hoja doblada a su lado. Esa hoja, la carta. El chico lo miró confundido. Julián sonrió levemente y siguió caminando. Sin saberlo, sin buscarlo, acaba de sembrar la siguiente reconstrucción, porque el verdadero legado no es la historia que contas, es la vida que vives cuando crees que nadie te está mirando. Tal vez lo más duro no fue que Ana se fuera, sino lo que eso despertó en Julián, la conciencia brutal de que había depositado su valor en manos ajenas, que necesitó perderla para verse, que necesitó romperse para reconstruirse. Pero esto no va de Ana, esto es de ti, de lo que haces con lo que te pasa, de lo que haces cuando el mundo no te elige. La verdad es esta: nadie va a venir a salvarte, nadie va a entender el abismo exacto en el que estás, nadie va a devolverte lo que perdiste. Por más injusto que suene, ese es el mayor acto de libertad que vas a recibir, porque cuando entiendes que no viene nadie, cuando dejas de esperar que las cosas mejoren solas, cuando aceptas, con los dientes apretados, que el sufrimiento no es especial y que tú no eres una víctima eterna, entonces empieza todo. No vas a sanar de golpe, no vas a sentirte listo cada día. Y muchas veces vas a querer volver al viejo yo, al que al menos tenía excusas, al que se podía esconder en el dolor. Porque eso es fácil, regresar a la comodidad. Pero si te sostienes, si sigues, si te levantas, aunque nadie lo note, vas a descubrir que todo lo que perdiste era solo espacio para construir algo mejor, algo tuyo, algo real, algo invencible. Y si te sientes solo ahora, si nadie te entiende, si nadie te escucha, si nadie te llama, hazlo igual. Entrena, come, lee, ordena tu vida, porque no lo estás haciendo por los demás, lo estás haciendo por ti. Y no hay amor más estoico, más valiente, más puro que elegirte cuando nadie más lo hace. Tú eres el arquitecto del sentido. Tú eres la respuesta que estás esperando. El dolor no te hace especial, pero lo que hagas con él te puede volver imparable. Así que gracias, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por mirar en el fondo. No estás solo, solo estás a punto de encontrarte. Porque si algo te enseñó Julián y el estoicismo, es que el camino no te pide que estés bien, te pide que no te detengas. Gracias por quedarte hasta el final. Ojalá esta historia te haya tocado una fibra. Ojalá te haya dejado más preguntas que respuestas. Porque eso es lo que hace el dolor. Nos obliga a despertar. Si viste, sentiste y caminaste junto a Julián hasta el final, te invito a escribir una sola palabra en los comentarios: invencible. Así sabré que no estás del otro lado por casualidad, sino porque también estás peleando tu propia batalla, silenciosa, dura, valiente. Nos leemos en los comentarios y recuerda, el dolor no es tu final,
Es tu inicio.